nombre del Centro Guatemalteco de Producción Limpia, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos muy emocionados por, por tener la presencia de cada uno de ustedes en esta primera actividad de la Academia Ambiental del Centro Guatemalteco de Producción Limpia. Y también muy agradecidos con los amigos de Progreso, con Cementos Progreso y el Grupo Progreso, porque pues nos animamos a ir organizando esta primera actividad para, pues como creo que algunos que ya conocen a la academia, el objetivo de la academia es contribuir con la transferencia de conocimiento, con la educación ambiental, muy enfocado a buenas prácticas aplicadas principalmente en el sector empresarial. Y qué mejor iniciar este año 2022 en la academia con los amigos de Progreso, que tenemos el gusto de trabajar con Grupo Progreso básicamente desde el 2013. Es parte de la membresía empresarial del centro y siempre hemos tenido un camino muy interesante de aprendizaje y de buenas experiencias y bueno, siempre han estado abiertos a compartir información de lo que hacen, de lo que aprenden y hoy pues es obvio que tenemos a especialistas que quieren compartir y tienen mucha experiencia y mucha información. Entonces, un agradecimiento especial al equipo de Cementos Progreso de gestión ambiental, al ingeniero Juan Ramón Aguilar, que es el gerente, el líder del equipo. Pues un agradecimiento a Juan Ramón por el aporte y por supuesto a los cuatro colegas que van a compartir información. ¿Cómo es la mecánica el día de hoy? Bueno, estamos grabando el material para que tengan acceso a este material posterior a la actividad. También estoy seguro que vamos a tener presentaciones de los temas que se van a abordar el día de hoy. Y este primer taller, este eco-webinar, se compone de 2 días. Este es el primero de 11 a 1 con 2 presentaciones y el próximo martes, que ya es el 1 de febrero, igual en el mismo horario y con la misma mecánica con 2 temas. Entonces, el día de hoy vamos a tener dos temas. Uno es relacionado al recurso hídrico, que para nosotros como Centro del Agua es un recurso de gran valor y vamos a compartir información sobre las experiencias de, de progreso en el tema de captación de agua. Y con el segundo tema vamos a estar dirigiendo la información al tema de presión sonora, con una experiencia que han tenido con el Southland. Es una herramienta que ya los colegas van a compartir el de hoy. Solicitamos siempre tener este tipo de prácticas en la virtualidad. Uno, solicitamos que puedan apagar su cámara porque esto contribuye mucho a que la señal sea estable, no, principalmente para ustedes, ¿no? Indiferentemente si tengan un buen servicio de Internet o no, que a veces se fluctúa, entonces recomendamos que apaguen la cámara. Segundo, que por favor apaguen su micrófono, que mantengan apagado su micrófono. Tercero, si tienen cualquier comentario o duda de las presentaciones, la mecánica va a ser la siguiente. Cada presentación va a durar 40 minutos. Posterior a la presentación, se va a dar un espacio para que ustedes tengan la tranquilidad de escribir sus consultas y ahí vamos a ir filtrando, viendo por el tema del tiempo, cómo nuestros colegas puedan ir respondiendo a dichas preguntas. Eh, pues básicamente es eso. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro colega Alan Rodríguez y a Lourdes Caal. Alan y Rodríguez son parte del equipo de gestión ambiental de Progreso y pues yo tengo el gusto de conocerlos y saber su trayectoria. Son personas profesionales que han laborado de una forma muy interesante dentro del grupo y pues me permito presentar inicialmente a Alan. Alan es ingeniero ambiental con formación en sistemas de gestión, transformación de conflictos, peso cerrado de maestría de Derecho Ambiental. Tiene una experiencia profesional de 7 años dentro del Grupo Progresos y actualmente es el coordinador de gestión ambiental de Plantas San Miguel, que es una de las plantas íconos del grupo. Y también tenemos la participación de Lourdes Caal, que es ingeniera ambiental por la Universidad de San Carlos de Guatemala, actualmente cursando una maestría en gestión de recursos hidrogeológicos también de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Inició su experiencia profesional como auxiliar de cátedra del área química de la Facultad de Ingeniería y desde el 2019 a la actualidad es parte del equipo Progreso, es auditora líder y de apoyo en compromisos ambientales, inspectora en operaciones del grupo y da apoyo a varios apoyos diferentes tipos de referente al cumplimiento operativos y de cumplimiento legal. Pues dos profesionales con mucha experiencia y sobre todo con mucha gana de compartir, ¿verdad? Siempre. Entonces, pues para nosotros es un gran gusto tenerlos, Lourdes y Alan. Espero que todo excelente en sus casas y en el trabajo. Y ya, pues empezamos de lleno, que eso es lo que les interesa a todos, por supuesto. Ya me retiro. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias por nuevamente a Progreso por motivarnos a arrancar el año con la academia. Y pues iniciamos con Alan en el tema hídrico y posteriormente pasamos con Lourdes con el tema de presión sonora. Entonces, la palabra es tuya, Alan. Felicidades por tu trabajo y pues seguro vamos a aprender mucho el día de hoy con tu apoyo. Gracias, Luis, y gracias al centro por la invitación. Pues justo platicamos hace unos minutos de lo orgulloso que se siente poder mostrar un poco el trabajo de Cementos, de Planta San Miguel, del equipo de ambiente, y pues bueno, hoy me toca a mí la oportunidad de ser vocero y mostrarles un poquito de las prácticas que nosotros tenemos. Pues como decías, Luis, ojalá que sea de mucho aprendizaje, por ahí vamos a estar atentos a las dudas que puedan tener y que sea de provecho para todos. Gracias por la invitación y por aquí ya les estoy compartiendo la pantalla, solo por ahí está. Ok, bueno, como platicaba Luis, hoy vamos a hablar un poco sobre la captación de agua de lluvia que tenemos en Planta San Miguel. Tenemos algunas otras experiencias en Cementos Progreso. Hoy nos vamos a enfocar en lo que tenemos en planta, vamos a platicar un poquito ahí de la historia y de los diferentes análisis y estudios previos que tuvimos que hacer y compartirles pues esta experiencia y ojalá que se puedan replicar estas prácticas que al final nos ayudan a la sostenibilidad y pues aportar por ahí muchas acciones positivas a nuestro país y al ambiente. Para platicarles un poco, pues las 12 iniciativas que vamos a ver el día de hoy se desarrollan en Planta San Miguel. Quienes no conocen Planta, por aquí hay una bonita postal cortesía del Departamento de Comunicación, una foto nocturna por ahí de Planta. Y bueno, ¿qué tenemos acá? En Planta San Miguel tenemos lo que es la producción de cemento. Desde el año 74 se inició operaciones de la primera línea, ahora tenemos 3 líneas, también tenemos una planta para producción de cal y también tenemos la producción de combustibles alternativos que se utilizan en los hornos de clinker. Entonces, de forma muy general, esto es lo que tenemos en planta, desde la extracción de materias primas hasta el envasado y despacho. Y es por eso que hemos tenido la oportunidad a través de los años de ir trabajando muchos temas en mejora continua. Pues mi historia en planta es un poquito más corta, llevo alrededor de 5 años en planta, pues son ya más de 45 años de mejora continua que se tienen. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito de lo que ha sido el tema de la captación de agua de lluvia, que es un tema de los últimos años. Comentarles un poco, por aquí tenemos parte de los cimientos de la planta. Tenemos un código de valores, ética y conducta, tenemos una política ambiental corporativa, tenemos los diferentes ejes de crecimiento y estrategias de la empresa, y esto en planta lo traducimos también como una política. En la política, pues esta es integrada, está alineada a los diferentes ejes de crecimiento, alineada a las estrategias que tiene Cementos Progreso, y por aquí podemos ver claramente tenemos incluido el eje ambiental. Se lee fácil, pero pues es una serie de acciones que se implementan desde las altas gerencias con la asignación de recursos, con la planificación de diferentes proyectos, y es justamente esta parte que les voy a leer, que dice utilizar de forma racional y proteger los recursos naturales, previniendo la contaminación ambiental, reduciendo y controlando los impactos ambientales. Es parte de donde surgen los proyectos que tenemos. Tenemos obviamente pues muy dentro de nuestro ADN, desde el código de ética, el cumplimiento de los diferentes requisitos legales, y pues estamos enfocados en ser líderes ambientales y así como en la mejora continua. Entonces pues esto es para
mencionar ahí parte del contexto ambiental que tenemos desde nuestra política y desde nuestros diferentes ejes de crecimiento. Ya traducido esto específicamente a los temas ambientales, nosotros tenemos un sistema estratégico de gestión ambiental. Esto es a nivel corporativo. De aquí pues es donde surgen los diferentes proyectos, donde surge el enfoque para trabajar, por ejemplo, en determinadas áreas, trabajar proyectos enfocados a las cuencas, enfocados al recurso hídrico. Y bueno, pues tenemos por ahí los diferentes proyectos que van enfocados a microcuencas y tenemos por ahí un departamento muy robusto que busca el asesoramiento de las diferentes plantas y un trabajo muy en conjunto para al final lograr unas plantas que sean unidades de negocio funcionales, que estemos trabajando en cumplimiento legal y buscando siempre esa mejora continua para hacer un uso adecuado de los recursos. Entonces esto de forma general, igual podríamos platicar mucho más del sistema, pero vamos a ir avanzando en estos temas. Ahora, en planta, pues tenemos esta política corporativa, este sistema corporativo, y en planta también tenemos certificaciones en 4 sistemas de gestión, pues los más tradicionales que son de salud y seguridad, ambiente y calidad, y también tenemos ISO 50001, que es para los sistemas de gestión de la energía. Ahora hablando un poco sobre el agua, pues es un recurso, como mencionaba Luis, es un recurso muy importante. Nosotros estamos muy conscientes de ello y es por eso que a través de los años se han venido trabajando muchos proyectos con la gestión integral del recurso. Pues no nos enfocamos únicamente en lo que es nuestra casa, en lo que son las plantas, sino también se tienen muchas acciones enfocadas a nivel de cuenca, porque sabemos pues que las operaciones de las plantas no se llevan a cabo aisladas de nuestro entorno. Entonces tenemos un contexto el cual pues es necesario atender y tenemos por eso muchísimas iniciativas que buscan trabajar en la cuenca para al final no solo tener una sostenibilidad del recurso hídrico dentro de la casa, sino también en los alrededores. Y por eso pues vamos a mostrarles un video por acá donde se resumen algunas de estas acciones. Y bueno, sí, por ahí tengo compartido el audio. Igual si no se escuchara, le pediría por ahí a Catherine si me pudiera interrumpir para corregir el problema. Entonces le voy a dar play al video. En Planta San Miguel tenemos un compromiso con la protección del ambiente y los recursos naturales. Por eso buscamos siempre las mejores prácticas en todas nuestras actividades. Pocas personas saben esto, pero el agua no es un ingrediente para la producción del cemento. El agua solo es utilizada en el proceso de enfriamiento de algunos equipos, de forma similar al radiador en un carro. Este proceso de enfriamiento es cerrado, lo que evita que se evapore y se aproveche de mejor forma el agua. Cada vez que utilizamos agua en un sanitario o nos lavamos las manos en la planta, esa agua se almacena en un pantano artificial conocido como wetland que la limpia para luego reutilizarla en el riego de jardines o para el riego en los caminos y así evitar que el paso de los camiones levante polvo. La finca donde estamos ubicados tiene un nacimiento de agua y por ello tenemos 2 llenacántaros y un tanque que compartimos con nuestras comunidades vecinas. De los materiales que producimos, la cal hidratada es el producto que utiliza agua durante el proceso de fabricación, por lo cual contamos con un recolector de agua de lluvia para uso exclusivo en este proceso. Con el tiempo, se nos ocurrió una gran idea: recolectar más agua de lluvia para usarla en nuestras actividades y así cuidar más este valioso recurso. Por eso construimos el Reservorio San Miguel, una laguna artificial que recupera el agua de lluvia durante el invierno para usarla el resto del año. Sabemos que durante una lluvia intensa en la planta, casi el 95% del agua llega al río Motagua en tan solo 2 horas. Solo el 5% de la lluvia es absorbida por la tierra para alimentar a los árboles y parte de ella se evapora. Con el reservorio logramos captar un poco de ese 95% restante y lo guardamos para los meses secos. El reservorio funciona como un nuevo hábitat para aves y otros animales que viven en la finca. Hacemos todo esto
porque sabemos lo importante que es trabajar en armonía con el ambiente y con nuestros vecinos. Solo así, los guatemaltecos podremos construir juntos el país donde queremos vivir. Bueno, por acá muy resumidas algunas de las iniciativas que se han implementado. Y pues parte justamente de esa mejora continua con el paso de los años es lo que se mencionaba de las aguas residuales. Pues para nosotros un eje clave es garantizar el cumplimiento legal. Por eso pues todas nuestras plantas de tratamiento con el reglamento, y de hecho todas las aguas residuales se les da tratamiento. Posteriormente esto cumplen con los límites del reglamento, pero por la mejora continua, pues con el paso del tiempo nosotros ya estamos ubicados en el corredor seco y es parte importante pues ese uso sostenible del recurso. Entonces, por eso se reusan los efluentes, todas las plantas de tratamiento de San Miguel se reusan y es esto algo que nos aporta para esa sostenibilidad. También tenemos un monitoreo continuo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nosotros tenemos mediciones continuas de la cantidad del agua, de la calidad del agua en las colindancias de la planta, y también tenemos un estricto monitoreo a lo interno. Es decir, tenemos una red de más de 40 contadores y flujómetros en puntos clave de la planta para determinar los diferentes consumos que tenemos, en dónde estamos consumiendo más, y esto pues es una entrada muy importante para analizar los diferentes proyectos que nos van a definir los ahorros. Es decir, tenemos algún equipo donde podemos ahorrar agua, de repente podemos sustituir algún equipo de enfriamiento que utilizaba agua, lo podemos sustituir por uso únicamente de aire. Entonces, por aquí se van implementando estos proyectos y se van priorizando por los equipos donde tengamos ya sea la tecnología disponible y accesible, o donde tengamos mayores consumos. Entonces es muy importante esa parte del monitoreo continuo. Tenemos también con temas de nuestro contexto, de las colindancias que tenemos en la planta, gracias a la protección de la finca San Miguel, a la cobertura que tenemos alrededor de 3 nacimientos de agua que tienen un caudal continuo durante todo el año, aunque estemos en época seca o en época lluviosa. Y estos nacimientos pues sirven no solo para abastecer de agua potable a todas las actividades administrativas, sino que también nos permiten atender un poco ese contexto que tenemos, que es tener unos llenacántaros. Actualmente tenemos 3 llenacántaros que son alimentados por nacimientos de Finca San Miguel. Acá pues la gran ventaja que tenemos es que las áreas tienen mucha cobertura forestal, pero aún así sí mantenemos un uso de cloro para garantizar que estamos desinfectando, que no hay virus o bacterias en esta agua, y se tienen habilitados de forma gratuita para los vecinos de las comunidades para que ellos puedan llegar y abastecerse de agua potable. Es parte ahí de la mejora que hemos tenido con el paso de los años. Otro punto importante, pues es todo el tema de revegetación. Tenemos el vivero que está operado por por Agroprogreso en la finca. Tiene una producción entre 1.5 a 2 millones de arbolitos al año, los cuales un porcentaje se dona a las diferentes comunidades o a instituciones que lo requieren. Y pues esto nos sirve no solo para mantener reforestada la finca San Miguel, sino también para atender nuestro contexto. Muchos de estos arbolitos se utilizan para reforestar la cuenca y pues para ir mejorando las condiciones ambientales que se tienen en los alrededores. Entonces, pues esto es de forma muy general algunas de las acciones que se han venido implementando, que se continúan implementando y que seguramente conforme vayamos teniendo la oportunidad se irá mejorando para lograr un impacto más positivo al ambiente y pues a todas las operaciones colindantes que tenemos. Ahora, entrando pues al objetivo principal, que es la captación de agua de lluvia, vamos a ver el reservorio que tenemos para producción cal. Este es un proyecto que se implementó, bueno, que la construcción finalizó en el 2016 y pues el objetivo era precisamente captar la escorrentía que cae sobre la parte de producción cal, es decir,
un área relativamente pequeña de Planta San Miguel, se trabajaron todas las unidades para conducir la escorrentía, dirigirla hacia un mismo punto, y al final pues el diseño nos dio este tanque, que tiene una capacidad puntual de 900 metros cúbicos. Sin embargo, pues nosotros, como tenemos en la época lluviosa tenemos diferentes concentraciones de la precipitación, nos ayuda a que se llene el reservorio, utilizamos el agua y lo dejamos habilitado para que se pueda llenar nuevamente con otras lluvias. Entonces, tenemos una capacidad puntual de 900 metros cúbicos. Sin embargo, en el año, dependiendo de las lluvias, hemos tenido una captación y aprovechamiento entre 2.000 hasta 9.000 metros cúbicos de agua. Y desde el 2016 hemos tenido 25.469 metros cúbicos, lo cual pues es un impacto muy positivo para la producción cal, porque si se recuerdan del video anterior, acá utilizamos agua para hidratar la cal viva. Entonces pues es parte del proceso agregarle agua, y de esta forma estamos reduciendo el consumo de agua, aprovechando el agua de lluvia. Entonces, pues es un aspecto muy, muy positivo para este proceso, y que lo venimos implementando desde 2016. Un punto importante por acá es que tenemos 13.500 metros cuadrados de área tributaria, es decir, más o menos el área de captación que tenemos de la escorrentía son estos metros. Aquí tenemos también una captación de sólidos, tenemos diferentes trampas para los sólidos. Si se dan cuenta, por aquí tenemos bastante vegetación, es algo muy característico de la planta, aunque estamos en el corredor seco, pues las áreas donde no tenemos actividades siempre se mantiene con vegetación, y esto pues es positivo para la conservación del ambiente, para la conservación del suelo, del agua, etcétera. Pero para el manejo de estos dispositivos para agua de lluvia, de repente nos da ciertos inconvenientes, porque tenemos hojas secas y tenemos residuos muy típicos de la vegetación. Entonces es muy, muy importante acá tener esas trampas de sólidos para garantizar que aquí ya en las piletas donde tenemos la captación no tengamos sólidos, y garantizar el correcto funcionamiento de las bombas. Entonces, bueno, resumiendo por acá, hemos tenido una captación de 25.000 metros cúbicos que se han aprovechado para la hidratación de cal en el mismo proceso de producción. Bueno, y a partir de este año, más o menos de 2016, fue donde ya se estaban analizando la prefactibilidad para un proyecto mucho más extenso, el cual vamos a platicar a continuación, que es justamente el reservorio San Miguel. Acá entran a considerarse aspectos un poco más grandes, precisamente por el dimensionamiento del proyecto. Justamente la parte de cal sirvió, si lo vemos a largo plazo, sirvió como un plan piloto. Nos dimos cuenta que funcionaba, sigue en funcionamiento, y a la parte de producción cal es de mucho beneficio aprovechar este recurso. Entonces, para el reservorio San Miguel se tuvieron algunas consideraciones para diseño muy, muy importantes, que pues seguramente serán valiosas para evaluar otros proyectos. El primero era la cantidad de agua requerida. Digamos que pues es quizá uno de los puntos clave para definir qué vamos a hacer. Es decir, tenemos claro que queremos captar agua de lluvia, pero ¿cuánto queremos captar? ¿Queremos el abastecimiento de todo el año, o queremos abastecer solo algunos puntos clave? Es parte de las evaluaciones iniciales, y en nuestro caso, nosotros nos enfocamos en abastecer la época seca, es decir, poder aprovechar la época lluviosa para llenar el reservorio y utilizarlo en la época seca del año. Digamos que es una de las primeras premisas que nos sirve para dimensionar el reservorio. Otro punto importante es qué uso tendrá. Pues dependiendo las aplicaciones, puede ser que sea necesario un tratamiento adicional o una adecuación del recurso. En nuestro caso, si se recuerdan, de igual forma en el video se menciona que nuestros usos es para enfriamiento y estabilización de equipos, para hidratación de cal y para el riego de caminos. Como tenemos la extracción de materia prima, pues aquí nosotros es muy importante controlar las emisiones de
de material particulado que podamos tener en los caminos, y pues esto lo hacemos con riego. Entonces son estos tres usos principales con los que nosotros pues nos dimos cuenta que la calidad del agua que tenemos en el reservorio cumple con lo necesario. Aún así tenemos las instalaciones para poder suavizar el agua en caso tenga dureza muy elevada, y también para poder remover sedimentos. Digamos que serían las dos adecuaciones o los dos tratamientos que podría necesitar el agua. Otros temas muy importantes para el diseño son las condiciones climáticas. Pues nosotros ya estamos ubicados en el corredor seco. Eso significa que tenemos relativamente baja precipitación. Tendremos entre 400 a 800 milímetros de lluvia al año, lo cual pues para el promedio que tenemos por lo menos en la capital es relativamente bajo. Entonces es un tema bien importante. Y también otro punto clave en el tema climático es que tenemos intensidades muy altas de precipitación. ¿Qué significa esto? Que la precipitación global del año se concentra en una cantidad reducida de tormentas, pero estas tormentas generan una cantidad de escorrentía muy elevada. Entonces es también un punto muy importante para el diseño del reservorio y de todas las medidas de todas las unidades para conducir la escorrentía. Es importante. Tenemos también temperaturas elevadas, pues en época seca llegaremos arriba de 33 grados centígrados, lo cual pues es también algo importante para considerar en el diseño. Entonces, por ahí tenemos también este factor climático que es bastante importante. Otro punto importante es el tipo de suelo y la topografía. Tenemos muchas consideraciones con este tema. Nos puede ayudar o afectar en el tema de costos y también en el diseño del manejo de la escorrentía. En nuestro caso, estamos captando la precipitación de un área de la cantera, es decir, que no está impermeabilizada. Tenemos un área de cantera y un área con protección forestal que pues ahí tenemos una infiltración relativamente alta porque no son suelos impermeabilizados. Mientras que tenemos otra porción de aporte que es del área de planta, donde tenemos concreto y pues todo está impermeabilizado. Entonces el manejo por acá es un poco, la captación del agua en estas áreas es más eficiente porque no tenemos esa infiltración. Entonces por aquí nosotros tenemos un híbrido para la parte de proyectos que se dedicó a todo el diseño y planificación del reservorio. Pues este punto era muy clave. Definió mucho de los costos, poder maximizar el área de captación en un área que fuera topográficamente accesible para captar el recurso y después para poderlo enviar de vuelta hacia planta. Entonces este punto es muy importante. Aquí entran en consideraciones las propiedades del suelo, la topografía y la ubicación con las unidades que ya tenemos para el abastecimiento de agua. Entonces es un punto muy importante. Tenemos, luego de estas consideraciones, tenemos una serie de estudios que son clave para dimensionar el reservorio para las unidades de manejo y que pues nos van a aclarar muchos temas también de seguridad y de costos, como es el tema de la topografía, estudios geológicos, geotécnicos, la hidrología y mecánica de suelos. Estos estudios son clave para definir las diferentes pendientes, para definir los taludes. También en determinado caso, pues estos estudios nos pueden, aunque nosotros por topografía hayamos definido un sitio ideal para colocar el reservorio, puede ser que luego de realizar estos estudios, los costos que sean necesarios para que la obra sea segura sean muy altos. Entonces, pues eso puede obligar a buscar algún área donde podamos tener también controlado el tema de costos, garantizar la seguridad y la eficiencia del proyecto. Y bueno, luego de estos estudios, del estudio de prefactibilidad, de factibilidad, de revisar muchos diseños, por ahí el área de proyectos que está dentro del área de mantenimiento, tiene la gerencia de proyectos y servicios, pues logra generar un diseño final para el reservorio, que es por aquí lo que estamos viendo con estas características principales. Tenemos una
capacidad de almacenamiento de 116.000 metros cúbicos. A diferencia del tanque de cal que vimos anteriormente para captación en el área de Calera, este reservorio está contemplado para que en la época lluviosa se llene por completo y utilizarlo en época seca. Si se recuerdan, el de planta de cal se utiliza varias veces durante el invierno precisamente porque el volumen es más pequeño. En este caso el objetivo es que sí en invierno se llene por completo. Bueno, tenemos 13 metros de profundidad máxima del reservorio, es decir, en la parte más alta nosotros tenemos una torre de bombeo. De pronto, viendo el reservorio vacío, no se logra notar la pendiente, pero sí tenemos una pendiente que va hacia la torre de bombeo, precisamente para que cuando vayamos consumiéndolo, toda el agua vaya hacia esta torre y la podamos extraer del reservorio. Otra característica importante es que en la parte alta del espejo de agua nosotros tenemos un área superficial de 12.000 metros cuadrados y tenemos un área impermeabilizada de 14.500 metros cuadrados. Esto pues es muy importante. Prácticamente independientemente del material que nosotros tengamos por acá donde se excava la fosa, es muy importante impermeabilizar porque si no vamos a tener pérdidas por infiltración. Entonces, esta parte es muy importante para garantizar que el proyecto lo pueda cumplir con el requerimiento, ¿verdad? Y tenemos un área tributaria de aproximadamente 102 hectáreas, es decir, estamos captando la lluvia que reciben 102 hectáreas dentro de Finca San Miguel para aprovecharlas como recurso para la seca del año. Por aquí comentarles un poco del proceso constructivo. Por aquí pueden ver algunas fotografías de la fase de construcción. Esto es específicamente para el movimiento de tierras. Por aquí se logra ver parte ya de la estructura que se adecua para el manejo del reservorio. En la parte de abajo se tienen una especie de espinas de pescado que son estos drenajes que van hacia el centro, de los lados hacia el centro y posteriormente hacia la torre de bombeo. Esto nos ayuda para poder extraer toda el agua captada y también, en dado caso, con el paso del tiempo, si tenemos por aquí sedimentos, también esto nos va a ayudar para hacer la limpieza. Por aquí tenemos una fotografía aérea de la misma fase de movimiento de tierras. Por ahí va avanzando el proyecto. Y por aquí tenemos ya más clara la conformación del drenaje. Aquí se puede ver muy claro el drenaje que, si se dan cuenta, va hacia el centro y hacia la torre de bombeo. Por aquí ya se pueden ver los avances en la impermeabilización. Por aquí ya iban avanzando los taludes con la geomembrana y el geotextil. Y por aquí se puede ver más detalles de la torre de bombeo y del drenaje que va hacia la. En cuanto a la geomembrana, pues fueron 14.572 metros cuadrados de área impermeabilizada. Se utilizó geomembrana de polietileno de alta densidad y geotextil no tejido. Estas pues se imaginarán que no tenemos estos materiales hechos a la medida, ¿no? Entonces estos se reciben rollos y pues por ahí el contratista al que se le asigna el proyecto va haciendo las juntas de las diferentes secciones con calor. Entonces esto pues nos garantiza que vamos a tener el área libre de infiltración, que no vamos a tener estas pérdidas por infiltración, y pues acá se tiene un estricto control de calidad, porque es algo que no se puede estar supervisando todo el tiempo. Entonces es muy importante esta fase del proyecto. Y el siguiente punto clave es, ¿qué pasa si tenemos una fuga? ¿Cómo vamos a identificar si por aquí tenemos alguna filtración cuando el reservorio ya esté funcionando? Y es parte de lo que contempla el reservorio. Se tiene un sistema para detección de fugas que pues básicamente detectaría un flujo de agua por debajo de la geomembrana, detectaría este flujo y pues generaría esa alerta para poder hacer las verificaciones y las reparaciones necesarias. Es también un punto que se considera bastante importante.
Tenemos por ahí otros aspectos que nos aportan de forma positiva al ambiente. No solo tenemos aquí la captación de agua, sino también se colocó por acá iluminación solar. Esta es una fotografía nocturna ahí del reservorio. Por aquí ya se ve el reflejo. Aquí está prácticamente lleno de agua. Pues buscamos también darle ese factor ambiental aquí con la iluminación, aprovechando la energía solar durante el día. Otro punto importante que hemos visto con el reservorio es que el área de la finca, pues precisamente por la cobertura forestal que tenemos, es un sitio donde pasan muchas aves migratorias, y pues en este caso, teniendo este cuerpo de agua dentro de la finca, nos hemos dado cuenta que es un sitio de descanso para muchas aves migratorias. Entonces, por aquí tenemos un videito de una familia de patos que estaba por ahí en el reservorio. Pueden ver por aquí donde está el cursor, por ahí están por ahí están los patos. Hemos visto muchas aves migratorias que pasan por ahí en el área. Y pues si tienen la oportunidad de hacer alguna visita a planta, pues van a poder sentir el ambiente tan fresco que se siente por acá y pues apreciar de mejor forma el reservorio. Actualmente pues está de esta forma el reservorio. Esta es una fotografía del lado, más o menos del lado oeste. Tenemos por acá la torre de bombeo, que aquí es donde se extrae el agua para llevarla hacia la planta de tratamiento que abastece la planta San Miguel, valga la redundancia. Tenemos esta infraestructura, que es una parte también importante que se consideró en el proyecto, que por tema de optimizar los costos, no se bombea directamente del reservorio hacia la planta, sino que se utilizan las bombas y las tuberías existentes. Entonces se bombea de acá hacia la infraestructura que ya existe que abastece la planta. Y tenemos por acá el ingreso de agua. Yo creo que en la fotografía siguiente se puede ver mucho mejor. Por acá les voy a explicar esa parte. Este es pues el reservorio lleno. Y tenemos dos puntos donde tenemos ingreso de la escorrentía. El principal punto es este, que viene de la cantera. Por aquí tenemos diferentes unidades para captación de sólidos. Tenemos muros de gaviones y sedimentadores que nos ayudan a poder captar esos sólidos, porque nosotros queremos que en esta parte, en la fosa, tengamos únicamente agua. Si tenemos sedimentos, pues perdemos volumen para almacenar el agua y posteriormente pues se tienen que hacer las limpiezas. Entonces aquí tenemos la conducción. Tenemos por aquí el bypass. Este es como un sedimentador enorme que recibe la escorrentía, le baja la velocidad y el objetivo es que todo el material sólido pueda quedar en la parte de abajo y posteriormente por rebalse ya se incorpora el reservorio en esta parte. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos el ingreso que viene desde los caminos de planta. Por aquí arriba está el área industrial. Entonces aquí tenemos la conducción del agua que ingresa en este punto. Entonces esos son los dos ingresos del agua. Si se dan cuenta, por aquí en lo que viene de planta no tiene un sedimentador tan grande, precisamente porque en toda la conducción de la planta, por ahí se van reteniendo los sólidos que se puedan arrastrar. Entonces ya en esta parte no se considera necesario. Ahora, ¿qué pasa si tenemos de repente un invierno muy intenso y el reservorio ya se llenó? Pues por aquí tenemos una compuerta. Si el reservorio ya está lleno, esta compuerta se cierra. Entonces al momento que la escorrentía entra por acá, va a seguir su curso hacia el río. Y también tenemos un rebalse por acá, en el caso pues de la escorrentía que recibe el propio reservorio. Si ya está llegando a su límite, por aquí está el rebalse también para que el agua pueda salir de forma ordenada por un mismo sitio y evitar erosión y daños a la estructura. Por aquí hay unos disipadores pues bastante robustos que garantizan las intensidades fuertes de lluvia que podemos tener en el año.
Y bueno, pues esa es la vista aérea del reservorio. Y a modo de conclusiones, pues comentarles durante la ejecución de este proyecto, como hitos, nosotros consideramos muy importante mencionar que no se tuvieron incidentes con lesión y suspensión. Se tuvo pues ahí la presencia de varias empresas contratistas, se tuvo maquinaria pesada para la excavación de tierras, trabajos en altura y bueno, pues es un logro muy importante por ahí del área de proyectos y servicios que este proyecto se haya completado sin incidentes con lesión y suspensión. Tampoco se tuvo incidentes ambientales y es muy importante también mencionar que el proyecto como tal logró cumplir con el tema de costos, con el tema del alcance, que pues justamente el alcance del proyecto consideraba esta estructura para la captación de agua en época lluviosa y su uso en época seca. Entonces cumplió con ese objetivo, con los costos y con el tiempo, y pues muy positivo que se haya logrado sin incidentes. Entonces, bueno, pues por ahí termina la presentación. Espero que les haya generado por ahí algunas ideas para implementarlo en algunos otros lugares y pues por cualquier duda estamos por aquí atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alan. Muy interesante toda la información que nos brindó el día de hoy. Creemos que es muy importante todo lo que ustedes están haciendo. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Aquí ya vi un par de preguntas en el chat. Igual si alguien más tiene alguna otra pregunta, que la pueda escribir en el chat. Y por si no sabían, estamos también transmitiendo en YouTube. Entonces los participantes en YouTube, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo también. Y les vamos a dar el tiempo para contestarlos. Entonces pasamos a la primera pregunta. Aquí nos dice, ¿cuál es la vida útil de las geomembranas? Sí, bueno, esto depende mucho de la instalación y del cuidado. Si no estoy mal, supera los 10 años, pero tendría que confirmarles el dato. Ok, gracias, ingeniero. Luego nos preguntan, ¿cómo manejan la generación de algas y o bacterias, etcétera? Sí, bueno, ese es un punto bastante importante que estábamos considerando al inicio. En el área nosotros tenemos, pues uno de los aportes principales para el reservorio es la escorrentía de la cantera, que pues es caliza, entonces tenemos un pH alrededor de 8, lo cual nos ha ayudado a controlar la generación de algas. De hecho, no tenemos algas en el área. Tenemos un análisis también de la calidad de esta agua y pues no ha sido necesario aplicar medidas adicionales para el control del alga. Perfecto, gracias, ingeniero. Luego nos preguntan, ¿cuánto tiempo logran llenar el reservorio y qué cantidad pierden por evaporación? Esa es buena pregunta. Para el llenado, pues es muy relativo porque dependemos de los factores climáticos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, que tuvimos lluvias bastante intensas, el invierno, pues, de hecho se rebalsó el reservorio. Fue necesario habilitar el desvío porque ya estábamos llenos. Sin embargo, pues si tenemos un año con sequía, por ejemplo, va a ser mucho más complejo. En el diseño está contemplado que incluso en un año con baja precipitación se pueda llenar en la época lluviosa. Y es parte de los análisis de los estudios hidrológicos y meteorológicos que se realizan. Es muy importante porque se toman datos históricos y no se toman únicamente datos de hace 5 años, sino se toman datos de hace 10, de hace 20 años para hacer las diferentes proyecciones. Es justamente ese tema un punto muy clave para dimensionar el volumen y también el área de captación que necesitamos. Eso con el tiempo de llenado y con la evaporación.
hemos hecho mediciones puntuales, que pues depende también de la época del año. La pérdida por evaporación va desde 3 hasta 8 milímetros por metro cuadrado, según mediciones puntuales. Perfecto. Esta pregunta va muy de la mano de la consulta anterior. Y nos dicen, ¿hay en mente algún proyecto para reducir la evaporación del agua en el área? Sí, de hecho se están evaluando justamente el año pasado, sí, el año pasado empezó la evaluación de diferentes proyectos para reducir la evaporación y pues nada, esperamos no les puedo comentar mucho más, pero esperamos en algunos meses, posiblemente en algunos foros como el día de hoy, poderles presentar ese proyecto y pues un poquito de la experiencia que hemos tenido con ese manejo. Ingeniero, arriba habían otras dos preguntas que no había visto. Creo que la primera ya la contestó. ¿Qué capacidad o volumen almacena el reservorio? ¿Y la comunidad recibe agua potable o ellos la tratan para que sea de consumo humano? Ok, sí, la capacidad del reservorio, del reservorio San Miguel es 116,000 metros cúbicos. Y del de producción Cal, que fue el primero que hablamos, es 900 metros cúbicos. Y la otra pregunta de las comunidades, el agua viene de los nacimientos y el tratamiento que se le da es la cloración. La cloración, de igual forma, se tienen las rutinas de monitoreo para verificar la potabilidad del agua. Entonces, pues aunque no tenemos, por ejemplo, indicadores de que en el nacimiento tengamos coliformes, por temas de salud, pues sí, siempre se implementa esta cloración para garantizar que esté libre de virus o bacterias. Entonces sí es únicamente la cloración lo que se aplica. Perfecto. Tenemos más preguntas. Creo que hay varias dudas. Nos dicen, ¿qué impacto ambiental negativo tiene la construcción de un reservorio de esta magnitud? Bueno, pues tenemos el uso de maquinaria, vamos a tener emisiones por el uso de maquinaria. Sin embargo, tenemos muy estrictas medidas para que puedan entrar estas maquinarias pesadas a planta. Se garantiza que esté en correcto funcionamiento, que no tengan fugas. Siempre vamos a tener emisiones como cualquier vehículo que funcione con combustible fósil. Sin embargo, pues está por ahí controlado. Podemos también tener emisión de material particulado con el movimiento de tierras, lo cual controlamos siempre con el riego. Y sería quizás de lo principal. Tendremos pues siempre por ahí una generación de residuos sólidos, de aguas residuales por todos los contratistas que están trabajando. Sería quizás por ahí de lo principal que podría comentarles, pero realmente los impactos positivos van a ser mayores porque estamos removiendo sólidos de la escorrentía y estamos haciendo ese reuso, bueno, o estamos haciendo ese aprovechamiento del agua de lluvia que de otra forma pues continuaría su curso. Entonces creo que por ahí me enfocaría un poquito más en los aspectos positivos que tienen estos proyectos. Perfecto. Consultan que si se podría hacer un recorrido en la planta para poder admirar el proyecto. Sí, bueno, actualmente por la situación de la pandemia es un poco complejo, no se están haciendo recorridos en físico. Tenemos un área que se llama Sempro Amigos, de hecho por ahí les podemos compartir el enlace. Y es justamente parte de las actividades que hace Sempro Amigos, de coordinar estas visitas. Antes de la pandemia sí se coordinaban estas visitas. Ahora pues se están haciendo de forma virtual. Intentamos hacerlo como lo más gráfico y lo más bonito, lo más parecido a que estén en planta, pero por el momento pues no se están haciendo recorridos presenciales por la pandemia.
También consultan que si han pensado llevar este proyecto al corredor SEC. Sí, de hecho, la planta, en este caso San Miguel, está ubicado en el corredor seco. Es justamente parte de las condiciones climáticas que se consideraron y parte de estos foros y de lo que nosotros buscamos cuando tenemos visitas en planta es motivar a que otras empresas o que en otros proyectos se puedan implementar este tipo de prácticas. Entonces, pues con mucho gusto compartimos la experiencia que hemos tenido y pues ojalá se pueda replicar en otras áreas completamente. Entonces, nos preguntan también, bueno, dicen que fue un impacto ambiental el movimiento de tierras, entonces consultan cuánta cantidad de tierra removieron. Sí, el movimiento de tierras habrá sido alrededor de la capacidad del reservorio, alrededor de 100.000 metros cúbicos. Que en este caso, la gran ventaja que tenemos nosotros, pues tenemos los dos procesos de producción de cemento y producción de cal. Entonces, cuando tenemos estos movimientos, es muy accesible a analizar el material y evaluar e incorporarlo directamente al proceso de producción de cemento. Es una de las opciones que se tiene. Y en dado caso la calidad no sea la necesaria, pues tenemos espacio en la finca para habilitar diferentes rellenos y pues hacer un manejo adecuado de este material. Posteriormente tenemos el área de agroprogreso que nos ayuda a revegetar para evitar también diferentes tipos de arrastre y erosión que se pueda tener. Muy bien, ingeniero. Y la última pregunta del chat nos dice, ¿para el uso en la planta de cal se efectúa algún tratamiento? Sí, por acá es únicamente la remoción de sólidos. Digamos, es principalmente por temas de las bombas, se hace la remoción de sólidos. Ese es el manejo que se le da. Perfecto. Y bueno, y la última pregunta aquí en el chat era sobre las visitas, que ya fue contestada. En YouTube tenemos una pregunta que nos dice, ¿han escuchado acerca de las pelotas de sombra que sirve para evitar la evaporación del agua? Sí, de hecho es justamente uno de los proyectos que se está evaluando. Sin embargo, pues tenemos por ahí en evaluación algunos otros proyectos más interesantes que esperamos estarles compartiendo en breve. Pero sí, estas pelotas que son bastante interesantes y justo fue por ahí donde inició la evaluación del proyecto. Sin embargo, hay algo más que estamos considerando por ahí. Perfecto, ingeniero. Entonces quedamos ahí atentos a los nuevos proyectos que ustedes vayan a desarrollar. Agradecemos mucho su participación y pues ya no hay más consultas a hacer. Entonces, agradecemos nuevamente, ingeniero, todo lo que usted nos presentó el día de hoy, todo el conocimiento que nos dio y continuaríamos con la ingeniera Lourdes Jaén. No sé si ya se encontrará por ahí. Sí, con gusto, ya nos encontramos por aquí. Muy bien, ingeniera Lourdes, pues bienvenida, el tiempo es suyo. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos, ¿verdad? Es un gusto para mí estar presentando nuestra experiencia con la utilización de los software para la simulación de impacto de presión sonora. Hemos tenido una grata experiencia con esta utilización de los software y es un gusto también compartirlos con ustedes, estas nuevas metodologías. Para comentarles de primero que y quiero comentarles también de que en el Departamento Estratégico de Gestión Ambiental siempre buscamos esto de la mejora continua, esta prevención, mitigaciones también nos enfocamos a esta área de investigaciones en las capacitaciones ambientales y la responsabilidad compartida mediante también innovaciones. Y esto fue lo que nosotros nos surgió en verificar y ver cómo estos simuladores nos pueden activar y nos pueden dar una mejor realidad a una situación del proyecto. Entonces, rápidamente para que vayamos
entendiéndonos un poquito con todo esto de lo que son los simuladores y nuestras experiencias, con la capacidad de ver las influencias que podíamos tener a las colindancias, vamos a ver unos temas de unos conceptos básicos, que esta es la importancia que conozcamos para poder adquirir y enlazar estas afirmaciones que vamos a ver en esta presentación. Asimismo, vamos a estar viendo lo que es la unión de estos objetivos de desarrollo sostenible ante la afirmación del sector construcción y asimismo verificar cómo es la importancia de esta interacción y cómo nosotros podemos evaluar el cumplimiento de estos objetivos mediante el uso de los simuladores. También vamos a ver prácticamente qué es un simulador y los simuladores de impacto de presión sonora. Y estas experiencias, esta tecnología que estamos teniendo y que estamos realizando dentro de nuestros proyectos. Y así vamos a tener luego la verificación de un caso de aplicación que nosotros hemos ya realizado y en el cual vamos a presentar como experiencia. Pues bueno, para empezar rápidamente, tenemos que reforzar unos conocimientos en conocer la importancia de esta mejora continua mediante innovaciones en la aplicación de herramientas, en el cual tenemos que tener estos conceptos generales para soportar el tema que vamos a estar viendo. Prácticamente, para soportar este tema, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de presión sonora. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros rápidamente verificamos a realizar esto o a tener este tema? Que es un sonido. El sonido prácticamente es nuestra percepción sensorial de que puede ser algo agradable o no agradable. Pero sin embargo, para tener una definición un poquito más técnica, es que indicamos esta alteración de que podemos realizar a una presión atmosférica. Y de ahí es lo que viene es tener en cuenta de que este sonido se va a ir representando por la sonoridad. Y la sonoridad es prácticamente la forma en que se percibe el sonido. Y este va a depender de varios factores y varias características. Para tener un poquito más claro, me gustaría también comentarles estas características a grandes rasgos que nosotros tenemos que considerar al momento de realizar estas percepciones o estas simulaciones de presión sonora y estas influencias a colindancias que nosotros podemos generar serían las características como el origen del sonido. Prácticamente el origen del sonido va a ser la fuente de generación en donde nosotros vamos a estar colocando como que el punto cero. Desde ese punto vamos a tener nosotros esta tipografía de indicar este origen. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta la intensidad, que va a ser el nivel de percepción. La intensidad también la podemos corroborar con monitoreos o ya conociendo qué tipo de decibeles puede percibir un sonido. Así también como la frecuencia, que va a ser la repitencia de este sonido. Y la propagación. La propagación es, se van a dar cuenta más adelante que va a ser una de las características que también tenemos en el sonido, que es muy puntualizada y de mucha ayuda poder entender, debido a que podemos tener en la propagación este tema de la reflexión, que va a ser todo aquella onda sonora que cuando se propaga y choca con algún obstáculo, va a intercambiar la dirección o el sentido del mismo, así como la refracción, la reverberación y la absorción. Y este último también es uno de los considerados que tenemos que tener en cuenta, debido a que en la absorción podemos verificar que hay ciertos materiales o hay ciertos tipos también de construcciones que pueden generar. Entonces, para reforzar también todos estos temas básicos y conceptos, tenemos que tener en cuenta para ya comenzar a entrar en materia lo que es nuestra experiencia en los simuladores, que es un monitoreo. Prácticamente los monitoreos son procesos sistemáticos para recolectar y analizar y utilizar información de mucha utilidad para crear algunos objetivos o decisiones de una gestión. Asimismo, tenemos que tener en cuenta lo que es el concepto de áreas de influencia,
que lo que es el concepto de áreas de influencia son aquellas partes en donde se van a manifestar los impactos significativos de un proyecto o actividad, ya sea industrial o una actividad humana, que en cualquiera de sus fases. Usualmente las áreas de influencia las determinamos como influencias directas o indirectas, y prácticamente actualmente se realizan metodologías algo aleatorias, en que colocamos un punto de partida y desde ese punto de partida ponemos un sistema como un tipo buffer, un tipo de sistema de acolchonamiento del sonido, y lo delimitamos sin importar el territorio, sin importar la topografía, sí, sin importar aquellos obstáculos que nos podrían distorsionar el sonido. Y asimismo también tenemos que reforzar el tema también de qué es un simulador. El simulador prácticamente es el sistema técnico que imita una circunstancia real, que es algo que ahorita les vamos a presentar como la experiencia con los simuladores que hemos tenido. Y aquí también les coloco un concepto básico que debemos de tener en cuenta prácticamente desde el principio hasta el final del uso del simulador, que es el entorno. El entorno, muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta al realizar algunas diferenciaciones de influencias a colindancias, porque pensamos de que nuestro entorno va a ser plano, pero el entorno nosotros también tenemos que considerar de que puede generar como en topografía, como un entorno también con urbanización o un entorno con un sistema ecológico. En la topografía podemos verificar que en los puntos o en los proyectos o actividades, en el lugar donde nos encontramos, hay ciertos niveles de terreno, que también esto va a variar en condiciones de ubicación que nosotros lo vamos a colocar en nuestros proyectos, así como también las urbanizaciones. Podemos generar un proyecto dentro de una urbanización, entonces también tenemos que tener en cuenta que nuestro entorno va a ser urbano, o si nuestro entorno va a ser rural, de que no va a tener todo este tipo de edificaciones tal vez cercanos a un proyecto, a alguna actividad que queramos simular. Asimismo, también vamos a tener que ver en cuenta que nuestro entorno también puede ser ecológico. Podemos tener dentro de proyectos, dentro de actividades, estas barreras de árboles o zonas boscosas, o también vegetación como en distintos tipos, ¿verdad? Entonces, que esto también nos van a dar un gran valor al momento de la simulación, ya que también nos van a representar algunas veces atenuaciones del sonido que nosotros vayamos a representar. Entonces, ya explicándoles bien todo sobre algunos conceptos básicos para que entendamos un poco lo que es la simulación, los simuladores, las influencias, también me gustaría comentarles, como decía el título también de nuestros eco-webinars, ¿verdad?, el acercamiento a las ODS y en el sector construcción. Entonces, déjenme decirles de que la industria de la construcción tiene un papel muy importante también para lograr estos objetivos, debido a que ahora las construcciones ya se vuelven ecológicas, ya tienen esos sistemas de ahorrar energía, de crear menores emisiones de carbono, de crear también este uso responsable del agua, así como también crear empleos y mejorar consigo también las saludes y crear el bienestar de las personas. Pero con este tema de las ODS, de los desarrollos, de los objetivos de desarrollo sostenible en el sector construcción, el Workgroup Building Council señaló que el sector de construcción tiene injerencia en 9 de los 17 ODS. ¿Qué quiere decir eso? Que somos importantes como aporte para el cumplimiento de estos objetivos. Y también tenemos que tener en cuenta que estos objetivos fueron adquiridos en el 2015 y al final son 17 objetivos, ¿verdad?, con 169 metas cada uno. Y estos abarcan más que todo esferas económicas, esferas sociales, pero también esferas ambientales, que es donde nosotros entramos como grupo de ambiente. Entonces, para enlazar un poco de cómo es que nosotros utilizamos estos simuladores y cómo nosotros podemos aportar
a estas ODS es que al realizar estos simuladores aportamos a lo que es la ODS de la industria, innovación e infraestructura, así como la ODS de vida de ecosistemas terrestres. Y nos diríamos por qué aportamos o consideramos que con esta utilización de simuladores podemos verificar estos ODS o podemos reforzar estas ODS, debido a que nosotros estamos realizando estas simulaciones para aproximar y para verificar estas colindancias o estas influencias que podemos tener. Y al tener resultados o tener los mapas de ruidos que vamos a platicar en un momento, tener todas estas medidas que podríamos realizar en mitigación, si es que se tuviera alguna alteración, o conocer la problematización que podemos tener en un futuro y adelantarnos a todo eso teniendo buenas gestiones ambientales. Entonces, ahora bien, ya platicamos de todo esto, una previa a lo que entramos, a lo que verdaderamente tenemos en el título de que es los simuladores de impacto de presión sonora. Entonces, para ampliar un poquito, como les decía, ¿qué es un simulador? El simulador prácticamente es un sistema técnico que imita una circunstancia real, pero también no va a imitar solo una circunstancia real, sino también podemos, como les comenté, imitar una circunstancia a futuro o problematizada como nosotros quisiéramos, verificar y atenuarnos a realizar todas esas mitigaciones previas a que pueda pasar alguna circunstancia. Luego tenemos cómo lo podemos utilizar. Muchas de las preguntas es cómo podemos utilizar estos simuladores. Estos simuladores más que todo son una interactividad de un software que nosotros como humanos venimos, lo modificamos, lo programamos a la manera que nosotros queremos, a la manera que nosotros vayamos colocando cada variable para conocer y extraer esa data o esa base de datos y otorgar esta dinámica de resultado con un mayor apego a la realidad. Y luego tenemos lo que es para qué nos sirve. Como bien les comentaba, y creo de que lo sigo comentando, que el uso de los simuladores de impacto de presión sonora nos ayudan a considerar un modo de predicción para la proyección de ciertas circunstancias o actividades que generen sonido. Y con dicho acercamiento a la realidad, poder tener un mayor apego en medidas de toma de decisiones. Actualmente, como les decía, los métodos usados sin esta proyección de simuladores que se utilizan son un medio de metraje estandarizado o como de sistema buffer, en el cual no cuentan con varios aspectos como relieve del lugar y o elementos que puedan obstruir esta influencia de la sonoridad. Y pues mediante estos simuladores generamos los famosos mapas de ruido, que son los que ya nos ayudan a visualizarlo y a tener un trazo visual de cómo va a ser la dinámica en ciertas circunstancias que nosotros quisiéramos conocer. Y pues, como el título decía, ¿cuál es la herramienta que nosotros utilizamos y hemos estado utilizando de acuerdo a las experiencias en progreso? La herramienta que hemos estado utilizando se llama un software SoundPlan. Entonces, en base a este software hemos tenido bastantes experiencias y pues para platicarles un poco de este software rapidísimo, es que SoundPlan es un software de modelación acústica que permite realizar simulaciones en base a datos ya obtenidos porque ya tienen una base de datos grandes que tienen estandarizado ya las herramientas de las que se vayan a problematizar. Asimismo, poder nosotros introducirles mediciones que ya hayamos hecho en tiempo real para después determinar posibles áreas de influencia y posibles dinámicas acústicas en actividades o proyectos a realizar. Y como les decía, en los famosos generación de mapa de ruido. Este es un software que al final nos van a generar como resultado este mapa de ruido, que es donde nosotros vamos a implementar todas estas variables y ya vamos a tener algo visual
en donde nosotros podemos realizar todas estas mitigaciones o estas problematizaciones a un futuro. Y bueno, estos mapas de ruido también consideramos de que ya al realizarlos, a verificarlos, a conocer esta representación gráfica, llegamos por medio de las experiencias a poder identificar estas influencias a colindancias que podríamos generar o podríamos tener, o también puede dar el caso de que nosotros podemos tener por parte de externos. Y pues prácticamente la identificación de influencias sonoras a colindancias es que tenemos esta proyección que buscamos el reconocimiento mediante este material visual, en el cual podemos observar cómo podemos estar influyendo en proyectos o proyectos pueden estar influyendo en nuestras actividades. Y asimismo identificar y ahorrar tiempos, ahorrar proyecciones que no se tienen contempladas y poderlas simular de una manera más ágil, verificando esta reducción de tiempos y costos, como les indicaba, en la toma de decisiones. Esta identificación también de influencias a colindancias, tenemos como ese eje que es un desarrollo estratégico, debido a que, como les indicaba, este ahorro de toma de decisiones, este ahorro de costos y este ahorro de tiempo estaría influyendo debido a la a estas proyecciones que podemos tener. Igualmente, como tenemos una visión mediante estos datos y esta simulación, nos podemos guiar con estas futuros y presentes medidas de mitigación en caso de que se puedan identificar. Y bueno, como siempre podemos tener visto cómo es nuestra experiencia en nuestra área de identificar estos simuladores o este simulador en el que nosotros hemos realizado en verificación de algunos proyectos, es que también tenemos algunas ventajas y desventajas. Prácticamente las ventajas es como les comentaba, la facilidad de la toma de decisiones al momento de ya obtener los datos, al momento de ya obtener ese mapa de ruido, en donde nosotros ya visualmente podemos identificar y geográficamente ya podemos realizar esta identificación de lugares donde podríamos estar realizando algún impacto, o viceversa, en lugares donde verdaderamente no llega ningún impacto. Asimismo, como les comentaba, la ventaja es del apoyo visual, poderlo presentar de una manera más amigable, no tan tecnicismo, técnica, con números, con códigos, con todo eso, sino ya es de una manera más amigable para una presentación. Y otra de las ventajas es que los escenarios son apegados a la realidad. Entre más data real tengamos, mayor va a ser el aprovechamiento de estos simuladores y de esta aplicación para verificar estas colindancias a un proyecto o actividad. También tenemos lo que es la desventaja. Siempre vamos a tener una ventaja y una desventaja. Respecto a todo lo que hemos realizado en nuestras experiencias, es que la desventaja es, como les comentaba, es un simulador también. O sea, es una ventaja y una desventaja. No tenemos que tener pierde de que el simulador siempre va a ser un escenario apegado a la realidad, siempre y cuando nosotros le demos estos variables, le demos estos parámetros apegados a la realidad. Pero si nosotros utilizamos el software y no realizamos este procesamiento adecuadamente, no realizamos una topografía adecuadamente, no colocamos todos estos parámetros que nos faciliten esta modelación, al finalizar el procesamiento, prácticamente solo va a ser una simulación que no nos va a representar alguna ayuda posible. Por eso es una ventaja si nosotros consideramos tener siempre nuestras variables apegadas a la realidad. Y otra desventaja es de que van a ser costos. También se puede tomar un poco de desventaja porque si nosotros no tenemos herramienta de levantamiento topográfico, de conocer, verificar en campo, verificar, tener estos datos apegados a la realidad, si tenemos una edificación cercana, si tenemos una casa y no tenemos todas estas medidas aproximadamente de estos factores,
no vamos a tener este escenario apegado a la realidad, pero si lo tenemos, nos va a generar un costo, que ese es el que también tendríamos nosotros que evaluar y verificar prácticamente. Pero si nos damos cuenta, y nosotros con las experiencias que hemos tenido, es de que verdaderamente estas desventajas prácticamente solo se dicen, pero no son tan desventajas, debido a que uno sale, se podría decir, ganando más al conocer las simulaciones, a tener este apego a la realidad, a que si no tuviéramos alguna simulación y a un futuro podríamos tener alguna problematización por no tener una simulación apegada a la real. Y bueno, para continuar, vamos a tener a lo que es el caso de aplicación y la experiencia que hemos tenido con esta aplicación de los software. Aquí les presento lo que es un proyecto inmobiliario en el cual actualmente ya está construido, pero en el 2018 estaba en su fase de construcción. Si nos damos cuenta, acá podemos ver en el mismo mapa que les estoy mostrando cómo es que está ahorita y cómo es que estaba en su momento que se comenzó a realizar esta simulación para ver cómo actuaba en su entorno. Para realizar estas simulaciones nosotros venimos y especificamos escenarios pesimistas y escenarios realistas. ¿A qué le llamamos nosotros escenarios pesimistas? Los escenarios pesimistas los llamamos cuando no consideramos para nada tener estos territorios topográficos, o sea, lo consideramos como que si fuera una topografía plana. No consideramos tener edificaciones, no consideramos tener cobertura boscosa, no consideramos tener arbolitos, no consideramos prácticamente nada, sino solo consideramos la influencia del sonido y su alcance por su frecuencia o su ampliación, pero no consideramos más que todo el rebote que podría tener por el choque con algún otro material. Entonces aquí nosotros realizamos este escenario pesimista y si se dan cuenta, tenemos prácticamente ya montado en Google Earth, se podría decir, cómo es la dinámica del sonido y cómo estaría afectando un poco en sus colindancias. Para este escenario nosotros colocamos todos aquellos elementos que podríamos tener en estas etapas de construcción, como retroexcavadoras, como los pasos de camiones de volteo, como el camión cisterna, como los camiones y mezcladores, así como los generadores eléctricos que pudiéramos tener y aplanadores en el proyecto. Pero para poder tener esta comparación, también realizamos en el mismo proyecto, en la misma fase de construcción, este escenario realista. Pero este escenario realista ya lo que incluimos en el software fue las edificaciones, la verificación si tuviese algún punto de boscoso, también todo esto de la topografía. Y igualmente consideramos que teníamos influencia de sonidos de retroexcavadoras, de pasos de camiones de volteo, de cisternas, de generadores eléctricos y aplanadores. Entonces, si nosotros lo vemos en estos dos aspectos, en estos dos mapas de ruido, podemos identificar cuál útil es una herramienta de una simulación, una herramienta de un software para una simulación y una aplicación para ver estas influencias a colindancias. ¿Por qué les digo esto? Si nos damos cuenta, nosotros verificamos en topografía y todo eso, y también en verificar en textos y recibir conceptos de que cuando nosotros generamos un sonido en una parte alta de una topografía, este sonido recorre un poco más o es más amplio su percepción que si lo tuviéramos un sonido metido en una hondonada. Y aquí es lo que nosotros podemos ver en el escenario realista. Podemos verificar que esta parte fue un poco más elevado en su topografía, por lo que se pudo considerar que el sonido era un poco más amplio. O sea, al momento de la generación de los puntos de sonido que colocamos en ambos escenarios. Aquí comentándoles de que aquí colocamos los mismos puntos de generación de sonido, solo que en este no tomamos ninguna referencia a topografía ni edificaciones, y en este otro
sí tomamos referencia a la topografía, sí tomamos referencia a las edificaciones y sí pudimos tomar referencia de algunos puntos de árboles o algo boscoso que se tuviera. Entonces ya podemos verificar de que cuál importancia es conocer de que el sonido no va a viajar simplemente en algo plano, sino siempre va a tener interactividad en el entorno en el que esté. Y este fue el escenario que nosotros construimos para una etapa de construcción. Realizamos el mismo ejercicio en lo que es para la etapa de operación. Aquí mismo, para la etapa de operación, lo que verificamos en un proyecto inmobiliario es el paso vehicular. Pero aquí también con lo que colocamos fue este paso vehicular un poco más allá, indicando de que iba a ser en un tiempo de hora pico, entonces donde se va a generar un poquito más influencia en lo que es la presión sonora del lugar. Entonces aquí lo único que se consideró como pesimista fue el punto de sonido como la circulación de los vehículos, pero sin tener contemplado el terreno y sin tener contemplado algunas edificaciones en el lugar. En cambio, pasamos a lo que fue el escenario realista, que ahí fue donde ya colocamos todos estos parámetros topográficos y edificaciones con los mismos puntos de sonido generado, que serían la circulación de vehículos en la zona, y ya pudimos evaluar en dónde se estaba concentrando o dónde se podría concentrar esta reverberación del sonido. Y si nosotros venimos y lo verificamos, lo comparamos, podemos también tener en cuenta de que igualmente en la etapa de proyecto, ya cuando nosotros consideramos la topografía, consideramos de que existe esta medición de edificios, esta medición de que nosotros tenemos árboles, tenemos zonas boscosas, ya el comportamiento del sonido mediante el simulador es distinto. Entonces, aquí cabe decir de que se mira de esta manera porque nosotros queríamos ver un poquito más allá y problematizamos, indicando de que, como les decía, estábamos en una hora pico, todos los de la inmobiliaria iban a sacar, los residentes de la inmobiliaria iban a sacar sus carros, iban a ver niños afuera jugando, o sea, lo colocamos como un parámetro máximo del que podríamos nosotros tener en un futuro. Entonces, aquí pudimos ver que en dónde se podría concentrar esta aplicación del sonido. Y bueno, pues básicamente nosotros con estas experiencias que hemos tenido con la utilización del software, hemos visto de que muchas de las modelaciones o áreas de influencias no consideran de la topografía del lugar de la actividad o en el proyecto, tampoco consideran que podemos tener dentro del proyecto zonas boscosas o dentro del proyecto podemos tener estas barreras naturales que nos puedan atenuar este sonido y no verificar que se tenga amplia influencia a colindancias. Entonces, si se dan cuenta, aquí coloqué ambos casos son de escenarios realistas de la fase de construcción. Aquí fue de que les coloqué cómo iba a estar delimitado el proyecto, que sería este pedazo de territorio para ahorita por modelos de presentación. Y ahí les coloqué básicamente algunas proyecciones que se tienen actualmente para delimitar áreas de influencia. Aquí lo coloqué primero a 50 metros y el segundo a 100 metros. Y si se dan cuenta es básicamente una proyección un poquito sin metodología o sin tecnicismo. En cambio, aquí ya lo podemos comparar y podemos verificar que algunas áreas de influencia pueden ser más delimitadas en partes del proyecto y otras no pueden estar, no son más influenciadas. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que mientras más reales se tenga la información para iniciar las fases en un simulador, así como de equipo a operar, las actividades a tener los datos de levantamiento real, topográfico,
los parámetros de tiempo, cuántas veces la maquinaria va a estar pasando, de qué horario a qué horario vamos a tener estas operaciones. Mayor va a ser esa aproximación en los modelos de simulación y mayor vamos a tener esta generación de mapas visuales para la identificación de estos proyectos. Asimismo, vamos a tener más apegado a verificar qué colindancia vamos a incluir y vamos a tener esta anticipación a la gestión de medidas de mitigación, si este fuera el caso, a generar un impacto en la zona. O simplemente verificar si nosotros podemos obtener un impacto por fuera de la zona, que también nosotros podríamos identificar si lo problematizamos o lo inducimos en estos parámetros al simulador. Y pues también comentarles que mucha de esta tecnología ya ha sido probada, ya hay varios países que también utilizan esta metodología como práctica de su estudio de impacto ambiental para verificar estas simulaciones y estos impactos a colindancias que podemos tener. Pues esta metodología ya ha sido como una alternativa técnica y científica que sustituye con estos planteamientos aleatorios de colocar tal vez un punto y distribuir mediante un círculo o algo a la redonda y poder delimitar esas influencias de mejor manera al utilizar esta metodología de simulación. Y pues con esto adoptarnos nosotros en proyectos para tener una buena alternativa de una gestión. Y pues sería básicamente uno de nuestros casos que hemos tenido, uno de estos acercamientos que nosotros hemos tenido para verificar de que estas simulaciones, estos software, estas implementaciones de modelaciones más técnicas nos pueden tener un poco más apegado a nuestra realidad, de nuestros proyectos, de nuestras actividades, y con ello nosotros ya podemos identificar qué acciones podemos tomar o qué acciones o situaciones podemos implementar en nuestros proyectos. Y pues básicamente y espero poder mediante esta presentación dar a conocer este método y esta técnica para poderse usar en determinar áreas de influencia a colindancias. Entonces, gracias. Entonces, si se tiene alguna duda de ampliación ante este tema. Muchas gracias, ingeniera Lourdes, por un interesante tema. Realmente los software ayudan demasiado en la realización de nuestros proyectos y fue un tema interesante de cómo analizaron ustedes la variable para llevar una fase de construcción. Estaba revisando y tenemos dos preguntas. Una es de cuál es el costo del software que ustedes han utilizado. Ok, el dato ese lo manejamos un poquito más con un sistema contable en la empresa, pero podríamos, si me escribieran al correo, podríamos ver de qué manera les podemos indicar cuál es el costo. Y el costo básicamente va a variar en el año de licenciamiento que nosotros vayamos a generar y cuántos licenciamientos vamos a tener en nuestros sistemas de cómputo. Gracias. Y acá hay otra pregunta. Dijeron que es una metodología muy interesante y en el caso de estudio, ¿cuál fue la medida de mitigación? Como bien les comenté, nosotros hicimos este estudio básicamente como soporte de la inmobiliaria, o sea, de un proyecto inmobiliario, en el cual nosotros realizamos solo prácticamente como estudio para verificar estos simuladores y estos alcances que pueden tener. Entonces ya nosotros solo venimos y trasladamos tal vez estos mapas de ruido para que ya el sistema inmobiliario pueda tomar sus medidas de mitigación. Gracias, ingeniera. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o consulta? Lo pueden escribir en el chat. Igualmente, si se tuviera alguna pregunta posterior a esta ponencia, aquí les dejo lo que es mi correo electrónico en que se podrían comunicar y con gusto les estaría respondiendo o solventando todas estas dudas. Gracias, ingeniera. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los decibeles permitidos para ejecutar un proyecto? Estos decibeles son dependiendo de la zona que nosotros vayamos a generar proyectos.
Básicamente, para zonas industriales o que nosotros vayamos a obtener industriales, podemos tener hasta 70 decibeles como máximo permisible para que no alteremos algún acondicionamiento en estas metodologías de medición. Pero al final nosotros siempre vamos a tener estos lineamientos o parámetros según apegado a las normativas que nosotros vayamos a adoptar. Gracias. También tenemos otra. En los odds, ¿son malos objetivos que podrían aportar? Porque solo se mencionan 2. Básicamente se mencionaron solo 2 como aporte prácticamente de estos simuladores. Sí podrían aportarse a más objetivos de desarrollo sostenible, pero mediante estos simuladores de presión sonora, solo se pudieron identificar que estos 2 objetivos son los que nosotros estaríamos aportando de mejor manera y más adecuadamente. Pero sí se pueden aportar en distintos, como les comenté, los objetivos de desarrollo sostenible se interrelacionan todos entre sí. Y como también les comenté que tenemos prácticamente 9, hasta yo diría que un poquito más de incidencia de estos objetivos en el sector de construcción e industria. Gracias. Acá tenemos nuevamente otra pregunta. En términos generales y ambientales, ¿cómo está el país de Guatemala en el cumplimiento de los odds? Prácticamente esa pregunta sí se las debería, pero creería que bajo todo lo que es nuestra metodología y todo eso, como gestión ambiental, nosotros sí interactuamos y queremos llegar a estos cumplimientos y estos aportes a estos objetivos de desarrollo sostenible, pero como nivel nacional, sí les debería la pregunta, pero si quieren me la pueden escribir a mi correo y yo se las retroalimento más adelante. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Aquí tenemos otra. En los odds, específicamente en el número 6, agua limpia y saneamiento, ¿qué podría decir? Con el tema que ahorita estamos viendo de la utilización de los simuladores de presión sonora para áreas de influencia colindancia, no tendría mucho relacionamiento con este objetivo de desarrollo sostenible. Sí podría tener un poco de influencia, pero su relacionamiento estaría muy escaso. Entonces, porque estaríamos tratando en este tema, ¿va?, de los simuladores de presión sonora para influencia de áreas de colindancia. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta. En referencia a los mapas de ruido, ¿cuántos puntos de medición se tomaron en cuenta? ¿Y cuál fue la frecuencia de medición? Ok, ahorita les voy a compartir. Básicamente, si nosotros aquí podríamos tener en este escenario de pesimista, tuvimos como puntos de generación de sonidos 2 retroexcavadoras, trabajando prácticamente como 30 minutos por cada hora, en un periodo de 6 a 18 horas, ¿verdad? Que sería un periodo laboral prácticamente para proyectos inmobiliarios. Asimismo, colocamos el paso de camiones de volteo, que se simuló 3 camiones que iban a circular al mismo tiempo en la zona y que iban a estar en espera también, o sea, pasaban y regresaban. Asimismo, también verificamos como punto de sonido los camiones, cisternas, como con operación de riesgo en camino cada 3 horas. También colocamos lo que fue la generación de electricidad por medio de un generador eléctrico, utilizado como un generador eléctrico tipo diésel. Esto lo colocamos aproximadamente como 4 horas de funcionamiento, así como también camiones de mezcladores de concreto en fundición de horas. Esto lo colocamos prácticamente como 3 veces al día, y también solo lo colocamos como 3 veces al día, 3 camiones por las 3 veces al día. Asimismo, colocamos como punto de generación de sonido una aplanadora por el tema de pavimentación. Este lo colocamos también en el horario prácticamente de 6 a 18, utilizaciones cada 20 minutos por cada hora. Y
para los escenarios que les comentaba, los escenarios realistas, tuvimos más que todo lo que fue los escenarios realistas, pero ya con la etapa de operación, que es ya cuando ya se extrajo toda la maquinaria, ya se extrajo todas esas utilidades para realizar estos proyectos inmobiliarios. Solo se tuvo la problemática o solo se indicó que el origen del sonido iba a ser la circulación de los vehículos en la zona. Asimismo, como les comenté, también se pudo verificar y se pudo implementar las actividades de como que fuera de un espacio crítico, en el cual nosotros solo colocamos estas dos variables para tener esta simulación y poder obtener estos resultados. Muchas gracias, ingeniera. Gracias. Gracias, Delmi. Muchas gracias por el apoyo a Catherine y a Delmi del equipo del centro que están en backstage ahí tratando de dar seguimiento a la transmisión y al webinar. Pero sobre todo, Lourdes, felicidades por este trabajo, por la presentación. Muy, muy interesante esta práctica, esta experiencia que ustedes han ido compartiendo el día de hoy. Como se ha mencionado, es relevante meditar cómo las empresas de cualquier sector, pero hoy hablando del sector de construcción, se atrevan a experimentar y a utilizar este tipo de herramientas precisamente por las bondades y la retroalimentación que nos puede permitir, precisamente porque nos permite ser más preventivos que correctivos, ¿no? Y pues muy, muy agradecidos a Alan y a Lourdes por sus presentaciones. También un agradecimiento a todos los colegas que han estado durante la mañana, porque nos permite también ir conociendo cuáles son los intereses, cuáles son sus dudas, cómo nos podemos retroalimentar, esperando que el día de hoy hayamos aprendido seguramente algo nuevo gracias al apoyo de Lourdes y Alan. Nuevamente un agradecimiento a Progreso por este empuje, por ser parte de la academia, por trabajar. Tenemos mucho tiempo ya de trabajar en conjunto. Un fuerte abrazo y saludo al equipo de gestión ambiental de Progreso, porque sabemos que están trabajando arduamente para que el grupo sea lo más compatible y amigable con el ambiente y también poder compartir esa experiencia a la comunidad sobre lo que hacen. Recuerden, colegas, que el material lo vamos a estar compartiendo. Esto está siendo grabado. Vamos a tener este material que es de gran valor, que lo vamos a colocar en su momento también en el canal de YouTube. Y un recordatorio que el próximo martes, por favor, nos sigan acompañando, porque va a ser la segunda sesión en donde tendremos dos temas, uno relacionado al ciclo de vida del cemento, creemos que eso es muy interesante también, y un tema relacionado a la recuperación ambiental en canteras, que también dentro del ciclo de vida de un proyecto de construcción, pues hay que visualizarlo desde ahí, y cementos teniendo la operación aquí en Guatemala en todo el ciclo de la producción de cementos, creemos que también han generado una vasta experiencia en este tema. Entonces, un cordial saludos a todos, muy, muy emocionados de empezar el año. Entonces, colegas, un fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias nuevamente Lourdes y Alan, felicidades por las presentaciones y por el trabajo. Felicidades al equipo de Progreso, al de gestión ambiental y toda la empresa. Y por favor, a todos, compartan toda esta información, porque lo que buscamos es que todos nos retroalimentemos, compartan lo más que se pueda esta información, sigan en redes a Progreso y también, por supuesto, síganos a nosotros en redes, ahí vamos compartiendo. El día de ayer, por el Día Mundial de la Educación Ambiental, la municipalidad ya es parte del podcast de Circularidad. Recuérdense que tenemos un podcast en Spotify donde hacemos entrevistas. Entonces, ayer lanzamos el programa al aire, se llama el programa de la municipalidad, y pues, donde vamos a ir compartiendo con la Municipalidad de Guatemala experiencias y también idea y conocimientos de la municipalidad. Ese canal va a estar más en el contexto para educar al ciudadano a nivel general, y Circularidad, que son entrevistas enfocadas más a la aplicación de buenas prácticas en el tema empresarial. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos el martes. Feliz provecho, que todo vaya excelente y como siempre estamos a la orden. Muchas gracias.